Hola a todos, hoy vamos a modelar el comportamiento de un multiplexor 2 a 1 simple en Verilog. Y para dar un poco de contexto, en nuestro caso, cuando hablamos de multiplexor 2 a 1 significa que nuestro multiplexor, nuestro dispositivo, tendrá dos entradas y una única salida. Y por ello, cuando necesitamos dos entradas, tendremos una entrada adicional o auxiliar que será la entrada de selección, la cual, digamos, será la encargada de seleccionar qué entradas de las dos que tenemos en ese dispositivo se conectará a la salida. Y digo que vamos a modelar el comportamiento de un multiplexor 2 a 1 simple porque lo vamos a hacer de manera asíncrona, en otras palabras no necesitaremos ninguna señal de reloj, y lo vamos a hacer con puertas lógicas, en este caso puertas lógicas NAND. Y como siempre, lo que vamos a hacer es crear un proyecto de manera general que modele el comportamiento de este tipo de dispositivo, que lo podéis usar en cualquier tipo de entorno de desarrollo o FPGA o CPLD. Y después simularemos el comportamiento, el modelo que vamos a hacer para ese dispositivo y finalmente lo adaptaré para mi placa de desarrollo, ¿vale? Así que lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto. En mi caso voy a utilizar Quartus 2 porque mi FPGA es la Cyclone 2 de Altera y ya sé que es un pelín, bueno, vieja, obsoleta, pero la placa de desarrollo pues que tengo pues tiene muchos periféricos y bien, para este tipo de ejemplo pues nos vale. Así que empezamos, vamos al lío. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos al siguiente, decimos dónde vamos a guardar nuestro proyecto. En mi caso, pues bueno, pues nos venimos aquí a Workspace, HDL, Verilog, como siempre, pues por aquí, ¿vale? Y vamos a crear una nueva carpeta. Nueva carpeta y vamos a llamarla Multiplexor 2 a 1 simple. Bien, y en esa carpeta es donde vamos a guardar nuestro proyecto. Y el nombre de nuestro proyecto, pues bueno, va a ser MUX 2 a 1, ¿vale? Tal que así. Y vamos a poner aquí el simple por si acaso. Damos a siguiente. No vamos a usar o reusar ningún tipo de archivo adicional, así que damos a siguiente. Y aquí, pues bueno, pues seleccionamos la FPGA, el dispositivo que tenéis. En mi caso, Cyclone 2, y lo que voy a hacer es filtrar por el nombre. Mi FPGA es la EP2, C35, F67, 2C6. Y aquí la tenemos. La selecciono, le doy a siguiente. En la simulación vamos a utilizar el Model Sim, la versión Altera, que es gratuita. Y el lenguaje, pues será el Verilog, ¿vale? Y de momento le damos a siguiente y tenemos un sumario o resumen de nuestro proyecto. Así que le vamos a terminar y en teoría pues ya lo tendríamos. Ahora el siguiente paso pues será agregar un nuevo archivito en Verilog donde contendrá pues, el modelo de nuestro dispositivo, en este caso multiplexor 2 a 1. Y antes que nada, antes de empezar a trabajar vamos a guardarlo como, ¿vale? Nos cercioramos que tenga un nombre, que bueno, pues que sepamos identificar, en este caso MUX 2.1 simple, perfecto, y esta opción que está habilitada para cuando le demos a guardar, Quartus automáticamente en archivos, en files, pues nos agregue el archivo que acabamos de crear y guardar, ¿vale? Bien, ya estamos a disposición de crear o de modelar el comportamiento de nuestro multiplexor 2 a 1. Y para ello, como he dicho anteriormente, vamos a hacer un multiplexor simple de dos entradas y una única salida con una entrada adicional que será la selectora o la de selección que, bueno, pues seleccionará qué entradas, la 1 o la 2, se conecte a nuestra salida. Así que lo primero que vamos a hacer es module y le vamos a dar un nombre. Vamos a darle el mismo, por ejemplo. Multiplexor 2 a 1 simple o simple. Venimos aquí y cerramos nuestro módulo. Y ahora pues estamos en disposición pues simplemente de identificar y definir entradas y salidas. Entradas, inputs, vamos a tener dos entradas y 0 y 1 por ejemplo, más la entrada de selección. Y como salidas, pues simplemente una salida, que será output. ¿Vale? Y en teoría, output. Así. Y en teoría, pues ya tenemos definido pues la entrada y salida de nuestro dispositivo, de nuestro multiplexor simple 2 a 1. Y antes de que se me olvide, voy a cerrar el módulo que estamos creando.
Bien, y he dicho anteriormente que va a ser simple, pues ya lo he dicho, porque va a ser asíncrono y lo vamos a hacer con puertas lógicas, en este caso NAND. Para el multiplexor 2.1 necesitamos un total de puertas lógicas de 4 puertas lógicas NAND, ¿vale? Y vamos a usar las que por defecto pues vienen definidas ya de por sí en Quartus. Así que la manera de hacerlo pues será simplemente añadiendo nuestra puerta NAND. Recordar que el primer comando, el primer variable que tenemos que identificar aquí en nuestra puerta NAND, pues será la de la salida y después le daremos las entradas. Recordar también, y como estamos viendo en el esquema de nuestro multiplexor 2 a 1 con puertas NAND, esas puertas NAND de manera intermedia pues tienen salidas, ¿vale? Y esas salidas pues también las tenemos que definir o modelar aquí en Quartus. Y la manera que la vamos a definir sería mediante wires, ¿vale? Y bueno, pues simplemente le damos un nombre, por ejemplo la de selección, sellout, y después pues tendremos dos salidas intermedias que llamaremos out1 y out2 antes de llegar a la última salida de nuestro dispositivo. Y con toda esta información, pues ya estamos en disposición de crear nuestro, bueno, en este caso nuestro dispositivo, o de modelar el comportamiento de nuestro dispositivo multiplexor 2 a 1 simple. Y ahora simplemente asignamos los valores a las puertas NAND pues de la manera que sea adecuada, ¿vale? Siguiendo nuestro esquemático, nuestro circuito. Así que la primera pues será la salida sellout, entrada sell y entrada nuevamente sell, ¿vale? Pues eso lo que haríamos es una puerta negación, de esta manera. Copiamos y pegamos. Y lo que hacemos ahora es al siguiente. Nos vamos aquí y para el siguiente sería out A. Y aquí tendríamos la entrada 1 y la salida del anterior, ¿vale? Y finalmente, bueno, como paso intermedio, nos falta ahora la B, la entrada y 0 y la de selección. Tal que así. Ya con estas puertas NAND ya hemos definido todos los pasos intermedios de nuestro multiplexor 2 a 1 y finalmente, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es la salida de nuestro multiplexor de dos entradas y una salida. Y esta sería la salida ya de nuestro multiplexor. Y la vamos a definir, será la salida, pues ya sería out, como tenemos aquí, y finalmente las entradas será out A y out B. Y como os podéis ver, modelar el comportamiento de un dispositivo en base a puertas lógicas, pues tan sencillo como esto y rápido como esto. Y en teoría, pues ya lo tendríamos, ¿vale? Le doy a guardar y ahora lo que vamos a hacer es modelar el test o crear el test bench para comprobar de que nuestro modelo de multiplexor 2 a 1 pues funciona de la manera pues, que esperábamos. Y para el test bench, como siempre, pues creamos un nuevo archivito en Verilog también. Y antes que nada, pues lo vamos a guardar como. Le vamos a dar el mismo nombre con la coletilla de tb que identifica pues test bench, ¿vale? Que es un archivito de simulación. Y nos cercioramos nuevamente de que esta opción es habilitada para que cuando guardemos este archivo, automáticamente Quartus pues lo agregue en nuestro proyecto. Bien, aquí lo que vamos a hacer es simplemente modelar el comportamiento, bueno, modelar en este caso, modelar las acciones que vamos a hacer con el comportamiento de nuestro dispositivo, de nuestro multiplexor 2 a 1 y ver que funciona y ver las salidas, ¿vale? En el simulador, ve cómo si esa salida pues corresponde a lo que esperamos o no esperamos. Y lo primero que tenemos que hacer, como siempre, simplemente definir el módulo y le vamos a dar el mismo nombre, MUX 2 a 1 simple test bench, ¿vale? Y ahora identificamos entradas y salidas y recordar que lo que vamos a trabajar aquí con las entradas, pues las dos entradas, I0 e I1 y con la entrada de selección. Y cómo vamos a manipular esas entradas y lo vamos a manipular ya sea en bucles always o initial, pues tenemos que definirlas como registros, ¿vale? Cuando será I0, I1 y la de selección. Y finalmente
tenemos que definir la salida. La salida no la vamos a manipular, sino que vamos a comprobar o analizarla para ver el comportamiento de nuestro modelo que acabamos de definir. Así que será tipo while. Y la definimos como out, por ejemplo, ¿vale? Y antes de que se me olvide, nuevamente, voy a cerrar el módulo. Tal que así. Perfecto. Y bien, aquí lo que voy a hacer, bueno, antes que nada, vamos a inicializar nuestro módulo. Así que nos venimos aquí, copiamos el nombre de nuestro módulo, ¿vale? Y le damos un nombre al módulo, porque podemos inicializar tantos módulos como queramos. En nuestro caso son simplemente uno. Le vamos a poner unit under test el 0. Y ahora inicializamos entradas y salidas. Por ejemplo, la i0, como le hemos dado los mismos nombres, pues será muy sencillo. Será simplemente el mismo nombre, ¿vale? Será ahora i1, pues lo mismo, i1, la de selección, y finalmente tenemos la salida, ¿vale? Y si no me he equivocado, pues en teoría i0 y 1 selección y out, que será la salida. i0 y 1 selección y out, que será la salida. Y en teoría pues ya tenemos inicializado nuestro módulo que acabamos de definir aquí para el comportamiento del multiplexor 2A1. Bien. ¿Y qué vamos a hacer con las entradas? ¿Qué tipo de entrada vamos a utilizar? En este caso para la i0 y la i1. Pues bien, lo que voy a hacer es simplemente modelar o crear, digamos, señales de reloj, ¿vale? Señales cuadradas que definan, que sean diferentes, de diferentes frecuencias para i0 e i1. Y después con la señal de selección, pues conectaremos una de ellas a la salida y veremos si realmente funciona o no, ¿vale? Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es empezar con modelando ese tipo de entradas, ¿vale? Lo voy a hacer en un bloque always. Perfecto. Y aquí voy a definir, por ejemplo, la señal de entrada i0, ¿vale? Le doy aquí 1 y recordar que para la simulación, pues cuando usamos almohadilla y un número, pues significa una unidad de tiempo. Esta unidad de tiempo, si no tenemos nada definido en nuestro programa de TestBench, pues automáticamente por defecto será la unidad de tiempo que esté pues, predefinida en nuestro entorno de simulación, en ModelSim. Si queremos predefinirla, pues podemos hacerlo aquí, con el time scale, y podemos decir o definir que es un milisegundo y de resolución de un milisegundo. Por lo tanto, este 1 significa ahora un milisegundo. Y ahora continuamos y lo que hacemos es i0, pues simplemente cambiamos su estado cada un milisegundo, ¿vale? Y por ejemplo, para que no nos liemos, vamos a decir que esta es la entrada i0, ¿vale? Y pues bueno, la frecuencia es de un milisegundo. Realmente no es de un milisegundo, sería de 2 milisegundos, porque recordar que estaría un milisegundo en alta y un milisegundo en baja, ¿vale? Pero bueno, simplemente para que sepáis que cambia de estado cada un milisegundo. Y lo que voy a hacer es copiarlo y pegarlo, y voy a hacer lo mismo para i2, ¿vale? O en este caso, perdona, para i1. Esto era i0. Para i1, lo que voy a hacer es cambiar pues, el tiempo de que está en alta y en baja. En este caso estará en alta y en baja, y 1 cada 5 milisegundos. Y 0 es cada 1 milisegundo y 1 es cada 5 milisegundos. Por lo tanto, cada vez que yo cambie o utilice la entrada de selección para conectar i0 o i1 a la salida, pues a la salida veremos, ¿vale? Veremos i1 o i0, en otras palabras, veremos 1 milisegundo o 5 milisegundos. Bien. Y ahora, una vez que tengo definidas las entradas, voy a trabajar con la señal de selección. Voy a utilizar un bloque initial, tal que así. Y lo que voy a hacer primero, simplemente es inicializar todas las variables a 0. Así que sería i0, i1 y la selección, pues todo a 0. ¿Veis? A 0. Perfecto. Y ahora cuando pase un milisegundo,
pues voy a empezar a trabajar, a jugar con la entrada de selección. Y voy a decir, por ejemplo, de que ahora se ponga en alta. Después cuando pase, por ejemplo, 10 milisegundos, pues que la entrada de selección se ponga en baja. Y para no escribirlo todo nuevamente, lo que voy a hacer es copiar esto. Y cuando pase, por ejemplo, 5 milisegundos, pues que vuelva otra vez a estar en alta, ¿vale? Y finalmente lo que voy a decirle a mi simulador es cuando pase 5 milisegundos más, pues bueno, pues que se pare la simulación, ¿vale? Ya con esta información, en teoría, tenemos todo lo que necesitamos para ver que el comportamiento del multiplexor 2 a 1 pues, funciona de la manera que queremos, ¿vale? Le doy a guardar y antes de nada, pues bueno, pues voy a configurar o le voy a indicar a Quartus de que este archivito es de simulación. Así que me voy aquí a la configuración de proyecto. Aquí dentro del bloque de EDA Tool Settings, en simulación, lo que le voy a decir de que, o le voy a indicar de que este archivo es de compilación. Así que aquí me voy aquí en Compile Test Bench, me voy a Test Bench, agregar uno nuevo. Bueno, y antes que nada, se me ha olvidado, es copiar el nombre del test bench, ¿vale? Y necesito el nombre del test bench porque a la hora de crear un nuevo test bench, recordar que el test bench name tiene que ser el mismo que ese y el top level module in test bench tiene que ser el mismo que este, ¿vale? Si no, tendremos errores. En mi caso, como tanto el nombre del archivo y el nombre del módulo es el mismo, pues no pasa nada, ¿vale? Lo tenemos aquí, perfecto. Y ahora simplemente lo agrego. Le doy al archivito, lo agrego, le doy OK, OK, aplicar, OK. Y en teoría, pues bueno, pues ya lo tenemos, ¿vale? Y ahora le damos a compilar. Bien, nos da un error. A ver dónde está el error. Estamos aquí. Y bien, el error está que se me ha olvidado poner aquí el asterisco para indicar de que ese always admite cualquier tipo de entrada. Ahora sí, le damos a compilar nuevamente y en teoría, ven, nos dice que el top level entity no se ha definido. Así que lo que nos vamos aquí a configuración. Pero y eso es porque cuando hemos definido el archivito del multiplexor 2 a 1 simple, pues no, hay a veces de que Quartus pues no lo identifica como tal, ¿vale? Así que lo que hacemos es, uno de dos, o le damos aquí al botón derecho y le decimos que es esto el top level entity, o nos vamos aquí a la configuración nuevamente y en general, pues top level entity pues debe coincidir este nombre con este, ¿vale? Como ya lo hemos asignado aquí con el botón derecho, pues automáticamente nos sale aquí. Así que ahora si le damos OK, en teoría, si compilamos, no debería dar ningún error. Espera, que nos está dando otro error nuevamente. Que lo que hacemos es, nos vamos aquí. Ah, vale, pues lo tenemos distinto, ¿vale? Aquí tenemos multiplexor y esto, 2 a 1, y aquí lo tenemos junto, ¿vale? Ese es el error. Si le damos a aplicar, le damos a OK, y ahora en teoría no debe haber ningún tipo de problema. Y aquí lo tenemos. Bien, lo ha compilado sin errores y lo que vamos a hacer ahora es simplemente pasarnos a la simulación para ver que el comportamiento de nuestro multiplexor 2 a 1 pues funciona de manera correcta. Y para la simulación pues simplemente arrancamos el Model Sim, la versión de Altera. Bien, nos cercioramos de que no hay ningún tipo de error y ahora simplemente quitamos el zoom y analizamos las entradas. Primero, pues bueno, tenemos que identificar pues, cuáles son las entradas y las salidas. Aquí en Model Sim pues ya está directamente organizado, ¿vale? Tenemos la entrada I0, la entrada I1, tenemos la entrada de selección y finalmente tenemos la salida. Y como podemos ver, la entrada I0 y I1 pues, son señales cuadradas de diferente tipo, diferente periodo, ¿vale? Y aquí podemos ver, por ejemplo, cuando la señal de selección está en alta, hasta aquí, pues la entrada I0 es la que conecta con la salida, ¿vale? Cuando está en alta.
podemos ver de que la salida pues tiene o sigue las entradas y 0. Ahora bien, cuando la entrada de selección que tenemos aquí pasa en baja, está en baja, vemos de que la salida sigue la entrada y 1, ¿vale? Que en este caso está en baja, sigue aquí en baja, ¿vale? Y cuando aquí se pone en alta, la señal I1, aquí se pone en alta, pero aquí justamente las entradas de selección cambia a alta nuevamente y eso produce y eso hace que la salida siga la entrada I0, ¿vale? Como podemos ver aquí nuevamente. Por lo tanto, podemos ver, ¿vale?, de que el comportamiento o el modelo del comportamiento multiplexor 2 a 1 pues hace lo que queríamos, ¿vale? Por lo tanto, estamos contentos con nuestra simulación. Cerramos y ahora lo que voy a hacer es simplemente adaptar este código para probarlo en mi placa de desarrollo real que tengo con mi FPGA. Y como siempre, vamos a crear un nuevo archivo en Verilog y antes que nada guardamos como y le cambiamos la coletilla del nombre. En este caso vamos a poner C2 D2. D2 de Ciclón 2, que es mi FPGA, la familia de mi FPGA, y la DE2 es el nombre de la placa de desarrollo. Yo tengo la DE2 de Altera con la FPGA de Ciclón 2, ¿vale? Y me cercioro de que esta opción es habilitada para cuando guardemos el archivito, pues automáticamente pues lo tengamos aquí, ¿vale? Ya simplemente, pues lo que hacemos es pues lo mismo. Ponemos el nombre 2 a 1 simple D2 D2, tal que así. Y ahora identificamos las entradas y las salidas. ¿Vale? Entradas y salidas. Bien. Para entradas y salidas, recordad de que cuando lo hemos hecho aquí, hemos modelado el comportamiento simple de nuestro multiplexor 2 a 1, pues hemos definido nuestras entradas y salidas como queríamos, ¿vale? Y para la simulación, pues simplemente igual, hemos modelado las entradas y salidas, pues bueno, como queríamos, con el nombre que queríamos. Por cierto, voy a cerrar la simulación, que ya no hace falta, pero para cuando tengamos que testear o comprobar este modelo, este módulo en la vida real, pues tendremos que utilizar esas entradas y salidas que estén conectadas físicamente a los pines de nuestra FPGA. En otras palabras, si yo le doy ahora aquí al pin planner, aquí, se va a salir de lado. Aquí tenemos el pin planner, pues automáticamente nos sale entrada y salida de nuestro modelo. También es cierto de que el top level entity de momento sigue siendo este, ¿vale? No está este de aquí todavía definido. Por eso nos sale entrada y salida, pues las que hemos definido anteriormente. Pero como podemos ver, mi FPGA, nuestra FPGA, pues tendrá ciertos pines conectados a lo que sea, ¿vale? En la vida real, cuando una vez modelamos y definamos las entradas y salida, pues tenemos que hacer irnos aquí a localización, location, y asignarle la entrada o salida que hemos definido al pin específico de nuestra FPGA, ¿vale? En la vida real. Yo lo que voy a hacer es, en vez de asignarle estos pines de mi FPGA, lo que voy a hacer de manera alternativa. Y es porque mi placa de desarrollo tiene la FPGA, la Ciclón 2 de Altera, pues está conectado a muchos periféricos. Tengo un LCD, tengo display de 7 segmentos, tengo switches, tengo botones, LED, etc. Entonces el fabricante de nuestra placa de desarrollo normalmente lo que hace es que nos ofrece un archivo donde está establecido a qué pines o qué pines de la FPGA está conectado a su exterior, a qué periférico en sí, ¿vale? Y eso es lo que yo voy a utilizar aquí. Y para ello, pues simplemente lo que hacemos es que nos vamos aquí en Assignment y le damos a Import Assignment. En Import Assignment, en mi caso, Terasic, que es la empresa que fabrica o desarrolla o diseña la placa de desarrollo, la DE2 de Altera, pues nos ofrece este archivito CSV donde indica pues, las conexiones de los pines de la FPGA con el exterior. Le doy a OK, le doy aquí también a OK y vemos que no hay ningún tipo de error. Y ahora si me voy al pin planner nuevamente, puedo ver de que ya el fabricante mediante ese archivo pues define
los nombres, entrada y salida, le da también, digamos, un nombre característico que se refiera a un periférico concreto, por ejemplo, SW sería switches, y lo asigna a un pin concreto de mi FPGA. Eso nos facilita mucho la vida cuando estamos trabajando con placas de desarrollo. Y eso es lo que voy a hacer. Por lo tanto, el convenio de nombres ahora en el módulo que estamos creando, para mi caso, yo voy a utilizar ese convenio de nombre que el fabricante TeraSIC le ha dado, ¿vale? Para la placa de desarrollo. Y bien, por lo tanto, en la entrada, pues voy a utilizar para el pin de selección, voy a utilizar switches, tal que así. Y para la salida, pues voy a utilizar un LED. ¿Vale? Será en este caso el LED verde que tengo por aquí. Otra cosa que voy a utilizar también es una señal de reloj. Sí, para mi placa de desarrollo yo tengo dos señales de reloj. Una de 25 MHz, si no recuerdo mal, y otra de 50 MHz. Y voy a utilizar la de 50 MHz simplemente para generar las entradas. Como podéis ver, las entradas I0 e I1 de nuestro multiplexor 2 a 1, pues no las he definido aquí, porque las voy a definir mediante señales de reloj, ¿vale? Como hicimos en la simulación. Por lo tanto, lo que me queda importar aquí, o definir como entrada, sería la señal de reloj. Clock 50. ¿Vale? Ese sería el nombre que le da el fabricante TeraSIC a la señal de reloj. Y una vez que he definido entrada y salida, ahora lo que voy a hacer es cerrar el módulo para que no se me olvide. Lo que voy a hacer ahora simplemente pues es pues, modelar pues comportamiento, inicializar. Ahora lo que voy a hacer es inicializar pues nuestro multiplexor 2 a 1. Así que voy a nuestro multiplexor 2 a 1, copio el nombre del módulo y le doy un nombre, por ejemplo, MUX 2.1, ¿vale? Y 0. 0 significa pues simplemente voy a inicializar un módulo. Y ahora simplemente, pues bueno, pues le doy o inicializo las entradas y salidas. Por ejemplo, para la I0, pues lo voy a dejar de momento. No sé así, así. Para la I0 lo voy a dejar de momento tal que así. ¿Vale? Para la I1 lo mismo. De momento no voy a inicializarlo, lo vamos a ver por qué, ya lo he dicho anteriormente, porque voy a generar dos entradas con la señal de reloj de 50 MHz, pero para la salida o para la de selección, pues voy a utilizar el switch 0. Y finalmente, para la salida, pues voy a utilizar el LED G0. ¿Vale? Tal que así. Bien. Y con esto, pues ya tengo inicializado pues mi multiplexor, ¿vale? Que da el nombre 2 a 1. Ya lo que voy a hacer simplemente es generar las entradas I0 y I1. Por ejemplo, I0 la voy a generar con con una frecuencia de 1 hercio y la I1 la voy a generar una entrada con una frecuencia de 5 hercios. Por lo tanto, cada vez que yo pues, manipule el switch selector, lo que haré es que conectaré I0 o I1 a la salida y veremos esa frecuencia en el LED 0, ¿vale? Ese es el propósito de lo que voy a hacer ahora. Así que antes que nada, le doy always. Begin. Y listo. Y voy a decir, por ejemplo, de que en el flanco negativo de la señal de reloj, en el flanco negativo de la señal de reloj, cada vez que pase un flanco que pase de positivo a negativo, pues este bloque always pues se ejecute, ¿vale? Y la manera de ejecutarse, pues yo voy a intentar pues reducir de 50 MHz, que es mi reloj, lo voy a intentar reducir a 1 hercio, en este caso, ¿vale? Para la entrada y 0. Así que antes que nada, pues lo vamos a poner aquí para que se entienda.
entrada y 0 input, lo que vamos a hacer es, si tenemos una frecuencia total de nuestro oscilador principal, que es de 50 MHz, ¿vale? Que es la señal esta de aquí, y nuestras frecuencias de nuestra señal de entrada y 0 queremos que sea pues de 1 hercio, tal que así, ¿vale? Pues lo que tenemos que hacer es pues, jugar con el ratio, ¿no? Con la diferencia entre 50 y 1 hercio. Para ello, ese ratio que tenemos aquí pues sería esta total, o la original, pues dividido por 2 veces la que queremos. Y digo 2 veces porque recordar de que si no tenemos que definir cuando pase el pulso de alta a baja, ¿vale? Tienes que medir lo mismo. Por tanto, multiplicado por 2, ¿vale? Y ahora, pues simplemente pues, hacemos los cálculos. 50 MHz dividido por 2 por, en este caso hemos definido 1 hercio. ¿Vale? Y eso nos da un total de 25 pues, millones. Tal que así, ¿vale? Por lo tanto, significa de que tenemos que generar una o crear una variable contador, pues que cuenta hasta 25 millones. Así que vamos a hacerlo de esta manera. If delay, aquí dentro, y vamos a llamarlo, por ejemplo, para identificarla I0, mientras sea menor de una variable de 32 bits, sea menor de 25 millones, pues que esta variable delay porque se vaya incrementando. Tal que así, ¿vale? Se vaya incrementando en una unidad. Y cuando ya se haya llegado a cuando esta condición pues ya no sea cierta, pues lo que hacemos es que nuestra variable delay simplemente se pone a 0. Y ahora creamos, digamos, pues lo que sería la entrada de nuestra señal I0. Por ejemplo, en este caso sería de 1 hercio, pues vamos a llamarla de esta manera. ¿Vale? 1 hercio, por ejemplo, algo tal que así. Y lo que hacemos es que esta variable pues vaya cambiando pues de estado, ¿vale? Que pase de alta a baja y de baja a alta. Y lo que hacemos es que ya que hemos definido esa variable, pues va a ir aquí, a I0. Y ahora, para que no nos dé ningún tipo de error, tenemos que definirla. Y la vamos a definir en tipo registro por la sencilla razón de que la estamos manipulando dentro de un bloque always, ¿vale? Y lo que vamos a hacer también es inicializarla pues directamente a 0 al principio. Tal que así, ¿vale? Otra variable que tenemos que definir es la de delay I0, que también sería del tipo registro, sería de 32 bits, tal que así. Y la vamos a inicializar también pues a 0, tal que así. 32 bits inicializada a 0. Y con eso pues ya tenemos el primer bloque always que genera la señal para la entrada I0. Y para I1 pues lo mismo. Así que lo que vamos a hacer es copiar y modificar pues los valores, ¿vale? Seguimos la misma lógica que hemos seguido con esta, con la I0. Simplemente modificamos los valores, decimos que para esta es de 5 hercios, para que todo tenga sentido. Esto será 5 hercios. Por lo tanto, tenemos 5 millones. Si hacemos los cálculos, sería de 5 millones, tal que así. Una variable contador que llegue hasta 5 millones. En este caso sería un delay para la variable que esté referenciada a la entrada I1, tal que así. Y esto 5 hercios, tal que así. Copiamos y se lo asignamos a I1.
¿vale? Y ahora tenemos que definir pues, las variables para la entrada I1. En que nos vamos aquí y tal, que así, ¿vale? Y en teoría, ya he dicho, lo he hecho deprisa corriendo, pero en teoría si no he cometido ningún tipo de error, pues bueno, pues ya lo tendríamos. Así que en modo resumen, simplemente lo que hemos hecho es definir entrada y salida. Y una de las entradas, en vez de definir la entrada I0 e I1, lo que hemos hecho es generar estas entradas a partir de nuestra señal de reloj que tenemos en nuestra placa de desarrollo de 50 MHz. Y lo que hemos hecho con esa entrada de reloj de 50 MHz, hemos generado dos señales de reloj independientes, una de 1 hercio y otra de 5 hercios. Y esas entradas, esas señales de reloj de 1 hercio y 5 hercios que hemos generado a partir de la de 50 MHz, se las hemos asignado a la entrada I0 e I1 de nuestro multiplexor. Por lo tanto, cada vez que ahora pues juguemos con el switch 0, ¿vale? Y la activemos o desactivemos, si lo pongamos en alta o en baja, pues la entrada I0 o I1, simplemente una a la vez, puede estar reflejada en la salida, en nuestro LED que tenemos aquí en la salida, ¿vale? Bien, una vez que lo tenemos, le damos a guardar y ahora lo que tenemos que hacerle o indicarle a Quartus de que este archivo de aquí de Verilog pues va a ser nuestro top level entity, ¿vale? Y lo definimos de esta manera, botón derecho al ratón, set as top level entity, y lo hacemos porque ahora cuando compilemos pues todos los archivos que genere Quartus pues los genera a partir de este de aquí, ¿vale? Así que vamos al lío, le damos a compilar y si no hemos cometido ningún error pues Quartus tendrá que generar los archivos compilados. Perfecto, no tenemos ningún error. Y antes de pasar a la programación, os quiero enseñar algo también, ¿vale? Y es de lo que hablamos del tema del pin planner, de asignar los valores o los pines de la FPGA a nuestras entradas de nuestro módulo concreto. Si yo vuelvo a pin planner, ahora puedo ver perfectamente de que aquellos señales que he usado, que están definidas aquí como entrada y salida, pues aparecen al principio, ¿vale? El reloj de 50 Hz, 50 MHz, los LED, etcétera, y el switch y lo que sea, ¿vale? Y ya no aparecen, pues, los nombres del módulo que hemos definido para el comportamiento de nuestro multiplexor 2 a 1. Simplemente porque ya hemos compilado nuestro archivito aquí. Bien. Y ahora sí que vamos a pasar a la programación y ver el comportamiento de nuestro multiplexor 2 a 1 en la vida real. Para programarlo, pues ya simplemente venimos aquí al programador, programmer, le damos a autodetectar. Bien, no lo autodetecta simplemente porque tengo la FPGA apagada. Lo que voy a hacer, voy a activar esto para que lo veáis. Vean, lo tenemos apagada. La activo ahora y ahora le voy a dar a autodetectar. Y automáticamente ya me reconoce mi FPGA. Y ahora simplemente doble clic aquí en el archivito, en salida, output files, y como siempre Quartus nos genera dos archivitos, el .pof y el .soft. El .pof, este archivito de aquí, sería para guardar el archivo o lo que acabamos de compilar en la memoria externa de la FPGA no volátil. Eso significaría que cada vez que apaguemos y reiniciemos o apaguemos y encendamos nuestra placa de desarrollo, pues nuestra FPGA cargará nuestro archivo, este que acabamos de compilar y acabamos de guardar, ¿vale? Mientras que el .soft se guarda la memoria externa volátil de nuestra FPGA. Significa que cada vez que apaguemos y encendemos, pues nuestro programa desaparece y la FPGA no puede cargar nuestro archivito que acabamos de guardar, ¿vale? Para programar el .pof o el .soft, pues dependerá del fabricante de vuestra placa de desarrollo y pues tendremos que seleccionar cierto tipo de switches para programar uno u otro. El más fácil es el .soft porque simplemente, y el que vamos a usar nosotros, porque simplemente para verificar que el comportamiento o el modelo que acabamos de definir para el multiplexor 2 a 1 simple, pues funcione de manera correcta en la FPGA, ¿vale? Así que damos .soft, ok, le damos a Program y Configure, y le damos aquí a Start. Y si no ha habido ningún tipo de problema, aquí estaría en Successful. Cerramos, guardamos la configuración de programación, por si las queremos reusar en un futuro. Y ya podemos ver de que nuestro LED, pues bueno, pues ya está haciendo cositas. Y ahora vamos a ver, pues bueno, por comportamiento
de nuestro modelo, si funciona o no funciona en la vida real. Y aquí podemos ver perfectamente ya de que nuestro LED, pues bueno, pues está parpadeando en teoría a 5 hercios, ¿vale? Recordad que tenemos una entrada, tenemos dos entradas, una a 1 hercio y otra a 5 hercios. Si usamos el switch 1 y cambiamos su estado, ahora podemos ver perfectamente que la salida pues sigue la entrada de 1 hercio, ¿vale? Y si volvemos otra vez a cambiar el switch, pasaríamos a la de 5 hercios. Lo que vamos a ver ahora es que realmente pues estamos produciendo esa entrada de 1 hercio y 5 hercios. Y para ello pues, vamos a utilizar un osciloscopio. Voy a activar la vista y vamos a ponerlo aquí. Voy a activar tal que así. A ver si lo consigo. A ver. Aquí. Aquí lo tenemos. Vale, le voy a dar a parar. Y vamos a analizar esta señal. Y ponemos aquí un cursor, por ejemplo. Aquí agregamos otro cursor. Podemos ver que el periodo configuramos de que es la referencia del 1. ¿Vale? Podemos ver perfectamente, bueno, pues casi 5 hercios, ¿vale? Si lo ponemos aquí un poquito, pues veremos que perfectamente es de 5 hercios como pues, esperábamos, ¿vale? Ahora si cambiamos a 1 hercio, le doy otra vez aquí y pongo en la punta del osciloscopio. Aquí lo tenemos. Le voy a dar a parar. Y ahora vamos a analizar. En teoría debería de ser de 1 hercio. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Así que acabamos de demostrar de que el modelo de nuestro multipresor simple, asíncrono, hecho con puertas lógicas NAND, en este caso, de 2 entradas y una salida, pues funciona de manera que queríamos, ¿vale? Así que eso es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale like. Si tienes algún tipo de comentario, por ejemplo, pues no sé, si has usado este modelo para otro tipo de FPGA o para otro tipo de familia o lo que sea, o tipo de empresa de FPGA o placa de desarrollo, me lo dejas en los comentarios, los pasos que has seguido. Y si no te quieres perder el vídeo de esta temática, pues ya sabes, síguenos en el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.